Es una cuestión cultural, un modo de ser del estadounidense. La división de la costa este y la costa oeste, la división de los estados del norte y los estados del sur. Y en un momento determinado de la historia hubo lo que se llamó la Guerra de Secesión o la Guerra Civil Norteamericana. ¿A qué se debió esta guerra civil? En el trasfondo existió una diferenciación en lo que fueron sus pilares económicos o a lo que se dedicaron en cuestiones económicas, mientras el sur de las 13 colonias, desde Maryland hasta Georgia, eran más dados a cuestiones agrícolas y la parte norte se dedicaron más a las cuestiones industriales, formaron parte de ese eje de las revoluciones industriales. En estos lugares se fueron dando o se fueron realizando los desarrollos tecnológicos y científicos puestos en práctica por medio de las empresas o las fábricas manufactureras. Mientras el sur aportaba materia prima, el norte la transformaba en productos de consumo. Esa diferenciación va a ser una de las causas que van a originar la división de objetivos y fines que fueron persiguiendo esos lugares. Esto no es tan interesante para este momento porque ya le hemos visto la independencia de las 13 colonias. Aquí sí. La esclavitud es una causa de la futura guerra. La esclavitud, la compra de habitantes del África ecuatoriana o la práctica de la esclavitud durante el siglo XIX, 17, 18 y 19 hubo una práctica sostenida y aceptada socialmente de la esclavitud y va a ser uno de los pretextos que se van a utilizar para esta guerra de secesión. El sur agrícola necesitaba la mano de obra, necesitaba mano de obra barata y en este caso a los terratenientes hacendados les convenía tener esclavos porque no tenían que pagarle un sueldo. Estábamos en el inicio cuando vimos capitalismo y cuando vimos el capitalismo económico en clases anteriores, la doctrina del capitalismo sostiene que la mano de obra debe ser pagada. El señor capitalista, el dueño del capital o del dinero, va a tener asalariados, va a pagarle a las personas por el servicio que presta. En cambio, en la versión o en la mentalidad feudal, los siervos eran protegidos de los señores feudales y del rey, eran súbditos del rey y contribuían para el bienestar del reino. Había una especie de esclavitud y donde el rey era quien disponía de los bienes y los repartía. En el capitalismo, cada ser individual tiene la posibilidad de hacerse de bienes materiales, puede ser propietario. Establezco esa diferencia. Durante el periodo monárquico, el dueño de todo lo que existía era el rey y se lo daba a algunas personas o les compartía el poder a algunas personas para que le ayudaran a administrar. Pero las frutas que se daban en un campo era del rey. El trigo que se daba en un campo era del rey.
Con el cambio del pensamiento capitalista, la tierra va a ser de quien la produce. El liberalismo y el capitalismo, debido a la Revolución Francesa, empiezan a hacer ese cambio. Pero en América, específicamente en los Estados Unidos, llegan esas dos corrientes. Bueno, una ya estaba desde el periodo del colonialismo. Cuando llega la corriente del liberalismo económico y el capitalismo, encuentran una dificultad de ponerla en práctica. Los sureños habían invertido demasiado en la compra de gente de color, en esclavos africanos. ¿Por qué trajeron esclavos? Porque los naturales o los pieles rojas no era gente acostumbrada a estar en un solo lugar, eran nómadas que se movían de un lugar a otro dentro del extenso territorio de la Unión Americana y se iban moviendo de acuerdo al clima. En el tiempo de invierno bajaban a las tierras del sur, en el tiempo de primavera subían a las tierras del norte, porque eran recolectores, cazadores. Y cuando vienen los europeos y quieren establecer el estilo de vida de aquellos es sedentario, quedarse en un solo lugar, no colaboran y prefieren morir antes de ser apresados o ser esclavos. Y en el caso particular de los ingleses, arrasaron con muchas de las tribus originarias de los Estados Unidos. Y más adelante van a crear lo que se conocen como reservas, que es un territorio propiamente de los indios. Y en su visión de los norteamericanos, por ejemplo, le compraron territorio a los Cheyenne, a los Sioux, la mentalidad de la propiedad. Para ustedes no es nada extraño la cuestión de la propiedad. Ustedes o sus papás tienen casa, o papá y mamá, o entre dos o cada uno por aparte, tienen bienes. Cuando tú compras algo, te lo ponen a tu nombre. Desde un refrigerador, una estufa, una computadora, tienes que dar un nombre para que verifiquen que es tuyo. Compras un terreno, una casa, un automóvil, lo ponen a tu nombre. Esa mentalidad es capitalista y con esa hemos crecido. Desde que ustedes nacieron hasta el día de hoy, el sistema político que nos maneja a nosotros se llama capitalismo, donde existen bienes de consumo que son propiedad de un particular. En el pasado no era así, no necesariamente era así. Para la gente que vivía en los Estados Unidos y en México, los terrenos eran comunales, es decir, pertenecían a un grupo en particular, no había un propietario, pero los estadounidenses, con su nueva mentalidad y su poder, le fueron comprando con dinero, alcohol, pólvora, caballos, con lo que pudiesen comprarle los territorios a los indígenas que vivían en esos territorios, en lo que posteriormente van a ser los estados de la Unión Americana. Se los fueron comprando, una visión completamente diferente al que ellos tenían. Y como estaban en desventaja, como le hicieron a México en 1946, cuando México vende la parte norte del territorio mexicano, los actuales estados de California, eh, Nevada, Nuevo México, partes de Utah y Texas. Cuando se lo vende a los Estados Unidos fue prácticamente bajo amenaza. Llegaron los estadounidenses por el puerto de Veracruz en la guerra México-estadounidense y con el Tratado de Guadalupe lo obligan a México a vender sus territorios. Lo mismo hacían ellos, acorralaban a los pueblos indígenas con todo el armamento y las técnicas de guerra que ellos tenían y obligaban a los indígenas a firmar la venta de sus territorios. Y ellos tienen documentación, los estadounidenses tienen documentación donde dice que esos terrenos fueron comprados, que les pertenece a ellos bajo esa mentalidad que ellos tienen de compra-venta, de propiedad privada. Antes, les vuelvo a repetir, no existía esa visión y en América no existía. Bajo esas circunstancias de propiedad,
querían atribuírselo a la esclavitud. En toda esta franja que nos van mostrando, donde iban atrapando a la gente de color para llevarlo a América y tenerlos como esclavos, es compraventa. Yo ya los compré, yo ya pagué por ellos y están a mi servicio. La parte norte de los Estados Unidos requerían de mano de obra, necesitaban obreros para la creciente industria manufacturera. Estaban creando, se estaba creando el ferrocarril, empezaban a despuntar el textil, la creación de maquinaria pesada y requerían de mano de obra y no tenían. ¿Y dónde había mano de obra? En el sur. Pero en el sur se requería también esa mano de obra, que eran esclavos, y ellos no podían tener esa libertad de decir, ah, yo quiero contratarme en el norte para trabajar para un empresario. Ellos tenían un contrato de esclavitud, habían sido comprados y habían nacido esclavos dentro de ese territorio. Y aparece un presidente de los Estados Unidos que declara la abolición de la esclavitud. Cuando realiza esto, los estados del sur veían amenazados su prosperidad porque ya no iban a tener gente que trabajara sus campos. A los esclavos solamente les daban comida y habitación y no les daban una comida en exceso. Era muy limitada la comida que les daban a ellos. Y en estas imágenes que les estoy mostrando, aunque aparecen, te muestran de la tragedia de la esclavitud, pero prácticamente es un modo de justificar una de las causas que originaron la guerra. Es una de las causas, la esclavitud. Sí fue espantoso la práctica. Cientos de miles de africanos murieron, ya sea en el camino o durante el periodo del esclavismo. Cuando se rebelaban, los castigaban severamente y eso fue generando un estado de inconformidad, insatisfacción y de violencia, que cuando veamos la historia actual veremos cómo Luther King en pleno 1900 sigue luchando por los derechos de los afrodescendientes. Benjamin Franklin les declara la abolición de la esclavitud en 1900, perdón, en 1840. Pero Martin Luther King, casi 100 años después, seguía luchando por los derechos. Les dieron la libertad, pero les dieron la libertad para que trabajaran por el patrón que más les agradara a ellos, no para que tuvieran las mismas condiciones e igualdad que el resto de la población norteamericana. Eso fue un pequeño engaño o un gran engaño que hicieron. Y durante todo el proceso que se va dando de la lucha por los derechos de los afrodescendientes, se tiene diferentes momentos y logros a lo largo de la historia en un ambiente de violencia y discriminación. Miren, la resistencia a la esclavitud, más de 250 revueltas, es decir, se organizaban ellos, porque ellos vivían en una misma finca, los maltrataban, estaban muy descontentos y generalmente se amotinaban, pero los recursos con los que ellos contaban o los armamentos con que ellos contaban eran limitados, a diferencia con la cantidad de armamento que tenían los esclavizadores, en este caso los estadounidenses de origen inglés, y entre ellos se apoyaban para poder mantener el control. Y una cuestión aberrante que existió con mucho tiempo era hacer prácticas de terror para evitar que los negros o esclavos quisieran
liberarse. Uno era, cuando lo atrapaba al cabecilla o al que se rebelaba, lo enterraban en vida, a veces le ponían algo en la cabeza para que se le subiera hormigas, o le ponían algo para que los perros le comieran la cabeza, o los desollaban o los colgaban, hacían prácticas muy cruentas con ellos para que los demás no quisiesen o tuviesen el valor para tratar de rebelarse nuevamente. Fueron prácticas que en su momento eran aceptadas dentro de la cultura norteamericana. ¿Qué empieza a suceder? Como les decía, el norte necesitaba mano de obra. ¿Y qué empezaron a hacer los esclavos? Las redes de comunicación no son algo nuevo como hay veces se suele creer. Las redes sociales que hoy en día, que son digitales, antes era por una especie de cartas o una especie de pregoneros que iban de un lugar a otro y empezaban a decir que en la parte norte estaban aceptando o le estaban dando empleo a los libertos o a aquellos que se habían fugado de alguna finca. Los dueños de las fincas algodoneras, azucareras, entre otras actividades que realizaban en esos lugares de agricultura. Cuando se fugaba un esclavo, ellos tenían papeles de propiedad donde podían demostrar que fulanito de tal pertenece a tal hacienda. Pero empiezan a comunicarse entre ellos y descubren que en los estados del norte, en, en Ohio, Nueva York, Nueva Jersey, Wisconsin, entre otros estados de la Illinois, donde está actualmente Chicago, si les estaba contratando, no importaba que ellos se hubiesen escapado, que hubiesen sido esclavos, al llegar allá se les contrataba porque requerían mano de obra. Y el escaparse de las plantaciones era algo común que estaba sucediendo. Y es por ello que a Benjamin Franklin se le hace fácil declarar la abolición de la esclavitud. Lo que está en azul, como les inicié diciendo en ese tema, los Estados Unidos siempre ha tenido esa división bipar, los estados del norte y los estados del sur. Y si hubiese mantenido, o si estos, desde Texas, los estados de Texas, Luisiana, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Kentucky, hubiesen ganado la guerra, iban a ser un nuevo país. De hecho, en cierto momento de la historia de la guerra, aparentemente ya estaban ganando los estados sureños, prácticamente ya estaban, eh, por ser más estados, tenían una ventaja sobre los estados del norte y estaban ganando. Pero no se dio esta situación. Y algo muy importante que tiene la Unión Americana, cada estado es independiente. Tienen firmado un contrato con para pertenecer a la federación o pertenecer al país llamado Estados Unidos de América. Pero cada uno de los estados, llámese Texas, llámese Nuevo México, Arizona, Utah, Colorado, Florida, Georgia, son 50 en sí. Cada uno de ellos es independiente. ¿A qué se refiere?
que cada uno de los estados tiene un, una relación entre todos, pero tiene una independencia en lo que sucede dentro de su territorio. Por ejemplo, Nebraska puede firmar que está a favor de la esclavitud y Wyoming, Colorado y Kansas dicen que no. Y no puede pasar, no lo pueden obligar a este país de Nebraska, digo, este estado de Nebraska a que acepte lo que los demás tienen. Sucede con la pena de muerte. Hasta el día de hoy, algunos estados de la Unión Americana han abolido la pena de muerte y otros todavía lo mantienen. Y el presidente de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos acepta esa independencia que tiene cada uno de los estados. Esa es una gran diferencia que hay en el modo de cómo se organizaron estos a cómo se organiza en otro país, como es el caso de México. En México tenemos una visión más presidencialista. Lo que decide el presidente de la República, aunque no debe ser así, aunque en el papel dice que somos una república con tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a fin de cuentas, casi siempre lo que dice el presidente en turno es lo que se hace. Casi el contrapeso que es la Cámara de Diputados y Senadores están de acuerdo con el presidente. Y aquí no sucede lo mismo. Cada uno de los estados es muy independiente de hacer. ¿Por qué el comentario? Porque cada uno de los estados empezó a tener una visión diferente acerca de si aceptaba o no la esclavitud dentro de su territorio. Hay una película muy emblemática sobre este problema que es el número 42. Si algún día lo pueden ver, está interesante la película. Es sobre el béisbol. Un equipo de béisbol contrata al primer hombre de color para que juegue en sus filas. Con los Dodgers, que antes no pertenecían aquí, no eran de Los Ángeles, los Dodgers eran de Nueva York, de un lugar cercano a Manhattan. Y ellos van a ser los primeros en contratar a una persona de color, porque antes el béisbol y el fútbol americano solamente eran jugadores blancos y había ligas de blancos y ligas de gente de color. Era una división, les voy a decir, los norteamericanos les encanta hacer ese tipo de divisiones, blanco y negro, de republicanos y demócratas, cristianos y no cristianos. Es una mentalidad así bipolar que tienen ellos. Desde que nacen, así se les va conformando su pensamiento. En esta película podían ir, podían jugar en Maine, podían jugar en Pensilvania, podían jugar en Ohio o en Illinois y no había ningún problema. Pero apenas se iban desde Carolina del Norte o Alabama o a Kentucky, solo llegaban allá y se ponían a abuchear al jugador de color. ¿Qué hace alguien de color en un equipo o en un juego de blanco? Y todo ese proceso, aunque sea una película, sí pasó en la vida real, está medio dulcificado en algunas escenas, pero nos hablan de todo una lucha. Así que lo que dicen que una de las causas de la guerra de secesión fue la esclavitud, no es del todo cierta. Sí fue una causa, mas no la principal ni la única. Habían intereses políticos y económicos muy fuertes entre el sur y el norte, uno de carácter agrícola y el otro de carácter industrial, y ambos requerían la mano de obra para poder mantener a flote su industria y poder seguir generando riqueza. Cuando vimos un poquito el expansionismo de los Estados Unidos, se le consideró como una mentalidad de un deseo de Dios de hacer de esta nación la nación que va a gobernar al mundo. La guerra con México, cuando está la guerra con México, Texas ya se había independizado y México termina cediéndole esos territorios.
de para acá, parte de Nevada, parte de Utah, parte de toda Arizona, toda California, todo Nuevo México, y creo que unas partecitas de Colorado le pertenecieron a México. Pero todo este territorio va a ser antiesclavista. Para finalizar el día de hoy,